Buenas noches, licenciado. Empezamos, por favor. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase, jóvenes, y vamos a ir admitiendo a nuestros compañeros. El día de hoy, jóvenes, vamos a abordar y entramos ya en materia. En la clase anterior expusimos el contenido de nuestro programa, que es lo que, jóvenes, qué contenidos, qué módulos comprende el programa de nuestro curso. Así solo para recordar, jóvenes, por favor, decíamos que son 5 módulos relacionados con el derecho agrario propiamente. Un módulo, el último, el 6º módulo, o la 6ª unidad de nuestro programa, hace referencia al derecho ambiental. Les indicaba, jóvenes, por qué la inclusión agrario, jóvenes, la conservación del ambiente, un ambiente sano, tiene mucho que ver con los procesos productivos, les decía el otro día. En la producción agraria, vamos a ver en breve, pues se haga de manera sana, se haga también en términos de salubridad para los trabajadores del campo, para los trabajadores del agro, razón por la cual se habla del derecho agrario y su relación con el derecho ambiental con el derecho agrario. Con la diferencia, jóvenes, que el derecho ambiental hoy es una rama pujante del derecho. Es una rama nueva, joven, pero que ha logrado desarrollo realmente. Se escucha también. Jóvenes, no solamente en Guatemala, sino que en todas partes del mundo, y sobre todo en el derecho internacional. Perdone que lo interrumpa, fíjese que casi no se escucha. En nuestro curso, en una sola unidad, sin menoscabar, por supuesto, jóvenes, la calidad, la autoridad del derecho ambiental, los alcances y el nivel que ha logrado desarrollar el derecho ambiental. Pues dicho esto, jóvenes, entramos acá, vamos a ir viendo a nuestros compañeros, pues el día de hoy vamos a hablar del derecho agrario. Entramos ya en materia. Al final de esta exposición, jóvenes, no del día de hoy, sino que del tema, les voy a compartir en Classroom estas diapositivas, espero que sean de utilidad. Recordemos, también acá un recordatorio, que el módulo 1 y el módulo 2 son, su contenido es materia de nuestro primer examen parcial. El módulo 3, el módulo 4 va a ser contenido de nuestro segundo examen parcial. El módulo 5 y el módulo 6 va a ser contenido del examen final. Probablemente dijimos algún trabajo ya para el segundo examen parcial. Oportunamente. Entonces empezamos a ver el derecho agrario, entrando al módulo 1. Si hay preguntas, las pueden formular, por favor. No hay ninguna pena. Preguntas, jóvenes. Ya les decía, vuelvo a recordar, está este libro, jóvenes. Derecho agrario y ambiental. El compilador es el doctor Gustavo Lapola. Si ustedes pueden conseguir, está la 7ª edición, que nos es muy útil, pues les recomiendo este libro. También decía, está el libro del doctor Freddy Cárdenas, Escobar Cárdenas. También lo pueden conseguir, jóvenes. Lo único, el precio pues es un poquito más elevado. Ustedes dirán ahí, ustedes son los que les piden, jóvenes. También está un amarillo, el problema más
queda un poquito corto en relación al programa de nuestro curso, al contenido programático del curso de jóvenes, doctor Mario Vinicio Castañeda de la Paz. Y prácticamente lo que vamos a abordar ahora en esta primera unidad se ha extraído precisamente de este documento y agregándole otros factores. El derecho agrario. Aquí vamos a ver, jóvenes, el derecho que es ya de su conocimiento, es de su haber, es su patrimonio académico, pero especialmente su patrimonio intelectual, jóvenes, que es el derecho. Y acá vamos a entrar al derecho agrario. Si quisiéramos decir así, le vamos a agregar este apellido, este adjetivo agrario. Porque sabemos que el derecho, jóvenes, y así como vamos a ir buscando lo que es agrario, sabemos que el derecho, acá tenemos, jóvenes, el derecho, pues, e incluso en el caso del derecho agrario, pues siempre nos acompaña el concepto y la definición. El concepto de cualquier rama del derecho, jóvenes, incluso cualquier campo del conocimiento, siempre hay conceptos de definición en relación a ciertos temas, o en este caso particular, jóvenes, de las distintas ramas del derecho. Pero tenemos entonces, ¿qué es el concepto? Y qué es la definición. Sabemos que el concepto, jóvenes, en nuestras palabras, además de que está acá, concepto es aprender la esencia de los fenómenos de los procesos. Podríamos decir entonces que el concepto, así de manera general, va a ser la idea esencial que se tiene de algo. Si hablamos de derecho penal en la rama del derecho, por ejemplo, jóvenes, cuando nos hablan de derecho penal, inmediatamente se nos dice que se nos está hablando de delitos y de faltas. Obviamente, todos los relacionados con delitos de faltas, todo eso. Y todos los delitos de faltas, digamos, de un cuerpo normativo, en el caso del derecho penal guatemalteco. Entonces, se nos está hablando de delitos de faltas. Esa es nuestra primera aprehensión. De tal manera, vayamos a donde vayamos, en lugar, e incluso en cuanto a nivel de conocimiento, jóvenes, si nos hablan de derecho penal inmediatamente, sabemos que se está hablando de delitos de faltas. Pues esa es nuestra aprehensión, estamos tratando de captar la esencia de ese fenómeno, jóvenes. Y se refiere precisamente a la conducta del ser humano que va en contra de las leyes, que quebranta normas. Delitos de falta, ya sea en relación a vida, en relación a bienes, etcétera. También se dice que el concepto es la generalización o generalizando los aspectos y los caracteres fundamentales del fenómeno. Vamos a ver cuáles son esos rasgos, esas características esenciales que nos van a distinguir un fenómeno de otro, o si queremos un hecho de otro, o una institución de otra. En tanto que la definición, como también es de nuestro conocimiento, la definición ya nos tiene, digamos, nos tiene mejor elaborada la idea y también de manera muy limitada. Y nos encierra en ciertos espacios de ideas, de elementos y de características, la definición, jóvenes. Entonces, por ejemplo, en el caso de derecho, el caso de derecho, jóvenes, el concepto de derecho general, no de derecho agrario, pero el caso de derecho, estamos viendo que cuando hablamos de derecho, obviamente en escuelas de derecho, con abogados, con estudiantes de derecho, inmediatamente se nos viene a la mente, jóvenes, que se va a relacionar el conocimiento y el tratamiento de normas, de conducta, de regulación de la conducta de las personas, y que vienen del Estado. Pero ahí estamos hablando de derecho. Así entonces, más adelante vamos a ver algunas definiciones de lo que es el derecho agrario. Pero ahora quisiera entrar acá, por ejemplo, jóvenes, cuando hablamos aquí de derecho, solo que me permiten, por favor, nuestra. Ahí creo que estamos, creo que ahí se ve mejor.
Entonces, hablar de derecho, decíamos jóvenes, vamos a estar ante un conjunto de normas jurídicas. Estamos ante un conjunto de normas jurídicas. Estamos ante un conjunto de reglas. Obviamente la palabra jurídica se refiere, digamos, casi jóvenes tenemos la primera aprehensión de que son obligatorias. Estamos ante un conjunto de reglas, de normas. Uno. Dos, hablar de derecho también inmediatamente se nos viene a la mente, jóvenes, que esas normas, estas reglas regulan la conducta de las personas. Obviamente en sociedad, en grupo, en comunidad. No es de un individuo aislado. Un individuo aislado hace sus propias normas, si quiere las cumple o no las cumple, pero aquí estamos hablando, jóvenes, de sociedad, de grupo de personas, de comunidad de personas. Este derecho, estas normas jurídicas regulan el comportamiento de las personas. Porque vamos a ver, hay normas permisivas para la conducta del ser humano, pero también hay normas prohibitivas para la conducta del ser humano o para el comportamiento del ser humano. A veces decimos el hacer y el no hacer, como se nos ha enseñado en derecho civil, por ejemplo. Entonces, regula la conducta de las personas. ¿Qué otra característica encontramos u otro elemento que digamos? ¿Qué otro rasgo encontramos del derecho, de nuestra disciplina general? Pues estas normas jurídicas, estas reglas de conducta, jóvenes, son de observancia general. Va para toda la población. Y está relacionado con esta última. Va para toda la población que están ubicadas o que está ubicada en el territorio de un Estado. Está en el territorio de un Estado, en el espacio físico que ocupa un Estado, en el espacio social del Estado. De observancia general. Así que nadie va a decir, bueno, yo no cumplo esas normas jurídicas, porque es de observancia general. A menos que traigan sus excepciones, igual o sus limitaciones, jóvenes, casos especiales, pero hablamos acá de manera general, de observancia general. Luego, estas normas jurídicas son de cumplimiento obligatorio. Son de cumplimiento obligatorio, no de cumplimiento pasivo. Yo sí, yo no. Yo no estoy sometido a esta norma. Por ejemplo, alguien llega a los 18 años y ni siquiera está en el territorio del Estado. No, yo quiero cumplir años hasta cuando cumpla los 21 años. Obviamente no se puede, jóvenes, de cumplimiento obligatorio. Encontramos acá, pues, que a los 18 años llegamos a la mayoría de edad en el territorio del Estado de Guatemala. Y luego esto conlleva algunas obligaciones para el acreditamiento, precisamente para la identidad de la persona. Y luego estas normas jóvenes jurídicas que regulan la conducta de las personas, ya sea individual o colectiva, para todo, y de cumplimiento compulsivo, obligatorio, encontramos ahora que estas normas provienen del Estado, son emitidas o promulgadas por el Estado. El Estado está emitiendo estas normas, por eso hablamos de derecho. Y es precisamente la ciencia, si queremos jóvenes, este derecho es lo que estamos estudiando en nuestras facultades, en nuestras escuelas, en cualquier facultad, en cualquier universidad, en cualquier establecimiento educativo. Hablamos entonces cuando nos dice, ¿qué es el derecho? Pues inmediatamente se nos viene a la mente que se refiere a un conjunto de normas jurídicas reguladoras de la conducta de las personas, de observancia general, de cumplimiento obligatorio y que vienen del Estado, promulgadas por el Estado. Luego, vamos a hablar de esas normas jurídicas. Estas normas jurídicas, pues conllevan también algunas características, tienen algunas características, disponen de algunas características de estas normas jurídicas. Las más importantes, las más sobresalientes, encontramos la exterioridad, la bilateralidad, la heteronomía y la coercibilidad.
Al hablar de norma jurídica, obviamente del derecho, hablamos del derecho jóvenes, pues al derecho le interesa la conducta de las personas, pero sobre todo la exteriorización de lo que las personas piensan y lo que las personas sienten. Es decir, regula la conducta externa de las personas. Al derecho no le interesa el foro interno de las personas jóvenes. Al derecho no le interesa lo que la persona piensa, lo que la persona siente, y que no se exterioriza, sino que queda ahí dentro, queda en la mente, queda en el corazón, por decir así, o en los sentimientos. Pero no hay exteriorización ni de pensamiento, ni de sentimiento. Al derecho no le interesa. Probablemente eso le interese a una norma moral, por ejemplo, amar a mis padres, o bien no amar a mis padres, queda inconsciente y no se exterioriza. Entonces, es probable que sea más para una norma moral, una norma religiosa, pero no norma jurídica. Así tenemos en el caso, por ejemplo, de un matrimonio. Al derecho, jóvenes, al derecho le interesa que el hombre y la mujer exterioricen lo que piensan y lo que sienten. En este caso, es decir, compartir la vida de manera conjunta, contraer matrimonio. Eso le interesa al derecho, externar esa conducta. Y así acuden ante un notario o ante un funcionario público autorizado para celebrar matrimonio, exteriorizan, manifiestan externamente lo que desea contraer el matrimonio, vivir juntos, bajo la ley, bajo los cánones de la ley. Luego manifiesta igual cuando se les pregunta, ¿usted acepta como esposo plana de tal? Sí, usted acepta como esposo plana de. Y luego la suscripción de ese compromiso que está plasmado en un documento público, en un acta notarial. Y ahí está externada la conducta de las personas. Ahí se ha exteriorizado, jóvenes, el comportamiento de las personas para contraer matrimonio. Eso le interesa al derecho. La exteriorización de la conducta de las personas, ya sea en este caso, repito, en el marco civil, pero pudiera ser también en penal, por ejemplo, en el caso de un delito de estafa, o en el caso de un homicidio, igual jóvenes, alguien se le mete en la cabeza eliminar a una persona, está externando su conducta a través de esos actos violentos, o bien eliminar a una persona. Entonces hablamos de la norma jurídica es externa porque le interesa regular la conducta de las externas de las personas, la exteriorización de lo que sienten y piensan las personas. Bilateral. Se ha dicho que por excelencia el derecho, jóvenes, la norma jurídica es bilateral. La norma jurídica es bilateral. La norma jurídica va a generar derechos, va a generar facultades, pero asimismo impone obligaciones, impone deberes. Si es una compraventa, pues el comprador tendrá derechos y obligaciones, de igual manera el vendedor tendrá derechos y obligaciones. Y decíamos en el caso del matrimonio, igual como es, va a generar derechos y obligaciones para el varón, derechos y obligaciones para la mujer. Es de carácter bilateral. Encontramos acá. Y luego de esa bilateralidad, al generar derechos y obligaciones en esta relación jurídica, la norma pública, pues se pueden ejecutar en caso de incumplimiento, como vamos a ver al hablar de coercibilidad. Por otro lado, las normas jurídicas son heterónomas.
Heterónomas porque vienen del Estado, por eso se dice con la doctrina jurídica que al hablar de heteronomía de la norma jurídica es la imposición de la voluntad del Estado a la población. Es la imposición de la voluntad del Estado a las personas, obviamente a través de la norma jurídica, a través de la ley. Así tenemos, por ejemplo, si en los casos de normas o ramas del derecho jóvenes que se ubican en la rama pública del derecho, el Estado no hace consulta, no pregunta. Por ejemplo, si habláramos del derecho procesal, cualquiera sea, de trabajo, procesal civil o incluso precisamente de derecho penal, cualquiera sea jóvenes, el Estado ha hecho un estudio precisamente de los procesos y el Estado no le pregunta al ciudadano, mire, ¿cuántos días quiere de audiencia para que yo plasme en la ley de 5 o 10 días a su gusto? No, el Estado, una vez hecho los estudios, dice, audiencia por 5 días en un proceso, por ejemplo. O bien, básicamente en eso está la heteronomía del Estado. Se ha mencionado también, se ejemplifica en el caso del derecho tributario. El Estado no anda preguntando a los ciudadanos, por ejemplo, la tasa impositiva del impuesto al valor agregado. El Estado ha hecho un estudio tomado en consideración cuál es la tasa impositiva más adecuada para el IVA. En este caso, por ejemplo, jóvenes, el 12%. Y probablemente la población no esté de acuerdo, no le parece muy elevado. Sin embargo, es la voluntad del Estado que se impone por el bien común. Ahí hablamos con es precisamente entonces la norma jurídica es la expresión de la voluntad del Estado. Aparte, en el caso del derecho civil, decíamos donde prevalece la autonomía de la voluntad de las partes, que es un poco distinto, incluso en el derecho mercantil, pero aquí estamos hablando de las normas en general que precisamente conllevan la expresión de la voluntad del Estado que se impone a los ciudadanos, a las personas que habitan en el territorio del Estado. Finalmente, la coercibilidad. Toda norma jurídica es obligatoria. Toda norma jurídica es coercible. Acá se quiere o no se quiera cumplir, pues a los tribunales de justicia en caso de que no se cumplan de manera voluntaria en un primer momento. Luego, si no se cumplen de manera voluntaria, se trasladan a los tribunales de justicia para que los tribunales obliguen al cumplimiento de un compromiso. Entonces tenemos acá la exterioridad, la bilateralidad, la heteronomía, la coercibilidad de la norma jurídica. Y volviendo ya acá al derecho agrario, les decía, jóvenes, me adelanto a indicarles, como les decía, le vamos a agregar el apellido derecho agrario. Estamos buscando ya en el marco de ese concepto que vamos a entender por derecho agrario, pero me adelanto aquí diciendo, jóvenes, que el derecho agrario es un conjunto de normas jurídicas que regula determinada materia. A la vez, regula la conducta de las personas precisamente a quienes se destinan estas normas jurídicas, cuya materia está regulando. De igual manera, jóvenes, el derecho agrario es de observancia general. Va para todos, obviamente los implicados en esas relaciones jurídicas agrarias. En esas relaciones jurídicas agrarias, esas normas jurídicas, ese derecho jóvenes agrario es de observancia general, de igual manera de cumplimiento obligatorio a quienes les afecta. Y el Estado emite esas normas jurídicas agrarias. Por otro lado, de igual manera, la norma jurídica agraria regula conductas externas.
de los sujetos de esa relación jurídica agraria. Y le interesa la regulación, repito, de la conducta externa también, pues es externa o exterioridad como característica del derecho agrario. De igual manera, jóvenes, genera derechos y obligaciones. También goza de esa bilateralidad comercial. Y podríamos pensar, por ejemplo, en un proceso productivo del agro, jóvenes, la agricultura. Una persona va a una finca, va a una tienda, pues va a celebrar un compromiso, pensemos un campesino, con el dueño de la finca, con el dueño de la hacienda o con el dueño de la unidad de producción agraria, y se hace verbalmente y de conformidad con el código de trabajo, por ejemplo, las actividades agrícolas y ganaderas, los contratos pueden ser orales o verbales, que generan derechos y obligaciones. También estas normas jurídicas agrarias o bilaterales gozan de la libertad. Y luego la heteronomía, pues son normas jurídicas que vienen del Estado. Veamos, jóvenes, lo que sucede, aunque esto vamos a hablar, pero vamos a identificar la expresión de la voluntad del Estado y que va para los ciudadanos o para la parte de las personas a quienes precisamente se destinan esas normas. Por ejemplo, ¿por qué el Estado, como expresión de su voluntad, establece que las relaciones jurídicas agrarias se pueden celebrar contratos orales o contratos verbales? ¿Por qué? Porque el Estado ha hecho un estudio, ha visto, jóvenes, que la mayoría de la población, pues, casi no sabe leer, es analfabeta. Una buena parte de la población que trabaja en el campo es analfabeta. Entonces, ¿cómo va a suscribir contratos por escrito si no sabe leer ni escribir ni leer? Por un lado. Y por otro lado, también esto de la oralidad, jóvenes, resulta que muchos de los trabajadores del campo, del agro guatemalteco, son o bilingües, perdón, monolingües, maya, el che, chi, y no saben hablar el español. Entonces tenemos en el Código de Trabajo la regulación, el establecimiento, la norma jurídica que establece que se pueden celebrar contratos orales o verbales en las actividades agrícolas y en las actividades ganaderas. Pues esa es la expresión del Estado. Ahí encontramos esa voluntad del Estado expresada precisamente en esa norma permisiva para la celebración de contratos en forma oral o en forma de manera hablada. Y por otro lado, finalmente, jóvenes, la coercibilidad, de igual manera, jóvenes, los compromisos, los derechos y obligaciones que se han generado para ambas partes de esa relación jurídica agraria, pues son de carácter obligatorio, son coercibles. Si no se cumplen de manera voluntaria, pues se puede acudir a los tribunales de justicia para que el Estado intervenga a través de los tribunales de justicia para el cumplimiento de esa obligación, de ese compromiso. Entonces, encontramos asimismo, reformes, por favor, vuelvo acá, el derecho era general, sus rasgos de características y asimismo las normas jurídicas. Entramos entonces a buscar ahora lo que les decía el concepto que es lo que vamos a entender por derecho agrario. ¿Qué es lo que regula el derecho agrario? Les decía, y tal vez un poco repetitivo, jóvenes, les hablan de derecho penal, inmediatamente se les viene a la mente que se está hablando de delitos y de faltas, y todo lo relacionado con delitos. Pues ahora vamos a ver entonces, cuando hablemos de derecho agrario, de qué se nos está hablando. Así tenemos
Vamos a tratar de buscar el contenido real de una norma jurídica. ¿Cuál es el contenido real? ¿Cuál es el contenido de esa disciplina, de esa norma, de ese derecho, el derecho agrario? Entonces, al hablar de jóvenes, estamos hablando de la materia que regula. ¿Qué materia regula el derecho agrario? ¿Cuál es la materia que regula el derecho agrario? Así encontramos, acá, por ejemplo, jóvenes, dentro de la doctrina jurídica agraria, y eso está en el libro, por favor, está en nuestros documentos, pero del día jóvenes. Entonces nos dice que una norma o un grupo de normas jurídicas será de naturaleza agraria si la materia que regula pertenece a la realidad agraria. Repito, como una norma o grupo de normas, solo quisiera indicar acá, jóvenes, probablemente también acá podríamos hacer una consideración de las normas de la costumbre, y no necesariamente jurídica, pero hablamos de normas en la norma de la costumbre, por ejemplo, jóvenes, que regula esa realidad agraria, pues va a formar la naturaleza de esa norma de la costumbre, es precisamente de materia agraria. Pero si una costumbre, una norma de costumbre, por ejemplo, está regulando lo relacionado a cómo se casan, qué derechos vienen después de casarse, obviamente entonces, es más de familia. Entonces tenemos, será de naturaleza agraria esa norma o ese tipo de norma, si la materia que regula, volvemos a acá, jóvenes, pertenece a la. Y la pregunta, jóvenes, ¿qué es la realidad agraria? ¿Qué vamos a entender por realidad agraria? Pareciera que la realidad agraria, pues, la palabra es muy amplia, pero vamos a ir acá en búsqueda del sentido precisamente del agro. Entonces se dice, jóvenes, voy a aumentar un poquito acá, aquí está. Entonces dice, jóvenes, en la palabra, el término o concepto agrario dentro de la doctrina política, jóvenes, se encuentra su origen en el latín, en el vocablo latino o vocablo latino. En el latín, jóvenes, viene del latín y es agrarius, ager, agri. Cualquiera de los tres términos hoy nos va a orientar hacia un mismo punto, hacia un mismo concepto, digamos, hacia el campo. Agrarius, ager, agri, del latín quiere decir campo. Pero aquí está amplio igual el campo, jóvenes. El campo. Y aquí vamos a ver que el concepto de campo nos ubica un poco y se relaciona con lo rural. Así se dice, así concebido, el sentido del término campo, agrario, ager, designa todo lo perteneciente al campo. Todo lo relativo al campo es tan amplio. Todo lo relativo al campo es tan amplio. En forma lata o amplia sin ninguna discriminación. Es decir, se refiere a toda la geografía rústica y los fenómenos que sobre ella recaen. Encontramos entonces aquí la palabra rústica, jóvenes, que es palabra opuesto a lo urbano. Lo urbano es ya, digamos, céntrico, ciudad, si queremos, lo urbano, la urbanización. En tanto que acá se nos está hablando de lo rústico, de lo rural, en sus palabras, urbano y rural. Toda la geografía rústica y los fenómenos que sobre ella recaen, especialmente la acción humana en su más amplia significación. Entonces, dos ideas tenemos acá, dos ideas subyacentes. En cuanto a la geografía rústica, pues ya nos está ubicando aquí, ya cada vez nos estamos separando un poco más de la tierra. Entonces acá nos ubica la tierra rural.
y no la tierra urbana. Y todo lo que se realiza por el hombre, la acción humana, en esa tierra rural, en la geografía rural. Y vamos a preguntarnos, por ejemplo, jóvenes, y también la respuesta. Por ejemplo, la explotación minera se realiza en la geografía rústica, no en la geografía urbana, no en el área urbana, sino en el área rural, normalmente. La explotación minera se realiza en la geografía rústica y en el área rural. Entonces diríamos que todos los fenómenos, bueno, acá, pero digamos la geografía rústica, porque dice todos los fenómenos que caen. Obviamente, gracias a la acción del hombre, de la mujer y el hombre, la acción de los seres humanos, la acción humana. Gracias al hombre, pues hay una práctica de explotación, de aprovechamiento del minero, ya sea oro, ya sea plata, la extracción precisamente de estos minerales de la tierra, pero en el área rural, en el área rural. Pero aquí ya nos está dando idea, jóvenes, de que el campo acá ya se nos reduce un poquito más, porque acá se nos está hablando en un sentido amplio, en un sentido lato, la geografía rural. Sin embargo, necesitamos algo más puntual, más. Descartamos entonces la explotación minera y vamos a ver qué es lo que se realiza por la acción humana y que es materia del derecho agrario en el campo, en el área rural, en la geografía rústica. Principalmente, bueno, nos vamos a centrar en la actividad agrícola. Aquí se reduce más esa geografía rural porque aquí incluye y se reduce la acción del hombre a la actividad agrícola. Entonces, al derecho agrario, jóvenes, le interesa la actividad agrícola. Y vamos a ver, les agrego acá, estamos en la número, si me permite, bueno, voy a adelantar un poco, pero vamos a ponerle atención a esto, voy a revisar un poco acá, por favor. Y vamos a ver, acá, jóvenes, por favor, aquí nos habla de la actividad agrícola desde el punto de vista específico. Por favor, le vamos a poner atención. Desde el punto de vista específico, vamos a encontrar entonces la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso hídrico o del agua. Si hay alguien que pide ingreso, me avisan, por favor, jóvenes, les voy a rogar si hay algo. Entonces vamos a ver, jóvenes, que desde el punto de vista específico, la actividad agrícola comprende 4 elementos: la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del agua o del recurso hídrico, plantea la doctrina. En el documento del doctor Mario Vinicio Castañeda Paz utiliza el término y el concepto recurso hidráulico. Al final la doctrina pues dice mejor utilicemos hídrico, pero no nos quitan ni nos ponen, por favor. Entonces vamos a ver desde el punto de vista específico. Pero ahora hay otro punto de vista. Vamos a ir tomar. Entonces, pero hay otro punto de vista de la actividad agrícola. Está el punto de vista general, que tenemos acá, jóvenes, sería aquí, esto, o esto. Es el segundo punto de vista general. Y en el segundo punto de vista general de la actividad agrícola vamos a encontrar estos dos elementos importantes. En otras palabras, jóvenes los trabajadores,
y los vínculos que se establecen entre los trabajadores agrícolas. Desde el punto de vista general, vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, pero es importante entender entonces que la actividad agrícola se enfoca desde dos perspectivas, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, veíamos, específico y desde el punto de vista general. Y volvemos al punto de vista específico. Tenemos acá. Desde el punto de vista específico, desde la perspectiva, acá jóvenes, específica, vamos a encontrar que la actividad agrícola comprende estos 4 elementos. Por favor, no se les olviden, anoten, lean su libro si tienen la oportunidad. De igual manera, jóvenes, si les llega a estas diapositivas, pongan atención, por favor. Y les recomiendo encarecidamente, lean, analicen, si fuera posible, discuten o hagan sus anotaciones, porque es importante, jóvenes. La memoria solo así a veces no funciona. Ensayar, apuntar, anotar, incluso hacer sus respectivos comentarios, porque no en todo vamos a estar de acuerdo, sin la menor duda, joven. Pero tenemos entonces la actividad agrícola. Tenemos acá la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso. Repito, desde el punto de vista. Entonces ahora vamos a ver, esto sí es materia de nuestra disciplina pública. Esta es materia de derecho agrario. Y entramos a ver entonces, jóvenes, qué es agricultura. Vamos a tratar de entender un poco. No obstante, pues tenemos la idea que es agricultura, de igual manera ganadería, ya sea ver vacas y montar caballos, o ver ganado porcino, crianza de ganado, por ejemplo, de corderos, o cabras, caprinos. De igual manera la silvicultura, ahí estamos viendo a esos señores cortando árboles, sembrando árboles, cerrando árboles, ya preparando madera, exportando madera o introduciendo madera al mercado. Muy bien. Y el aprovechamiento del recurso hídrico, solo quisiera, antes de ver la agricultura. Entonces tenemos, ¿por qué el aprovechamiento del recurso hídrico entra como materia del derecho agrario? ¿Por qué? El agua, el aprovechamiento, más el aprovechamiento, jóvenes, no la tenencia del agua. Recordemos que el derecho agrario le interesa ese dinamismo, esa actividad, no simple y sencillamente ahí está el lago, qué veo, o ahí está el río, qué bonito, aguas limpias, cristalinas, no. Vamos a ver que el recurso hídrico es tan importante para la actividad agrícola, jóvenes. Si no hay agua, desafortunadamente a veces la agricultura no es próspera, ni abundante, ni muy buena. Va desafortunadamente en perjuicio de los agricultores. Máxime si hay sequía, así como los cambios climáticos que tenemos hoy, tan severos, tan pronunciados, jóvenes. Probablemente en nuestro país no se veía eso a años, pero hoy es una realidad. O llueve demasiado, o realmente la sequía es bastante. Pero el agua, el recurso hídrico y su aprovechamiento, ahí entra a regular el derecho agrario. No tanto de quién es, a quién le pertenece, obviamente vemos con este recurso hídrico, es un bien del Estado. Pero fundamentalmente lo que se regula acá es el aprovechamiento de recursos. Es tan importante para la agricultura. De igual manera, jóvenes, para el ganado. El agua es importante para el ganado. O en su caso, el cultivo de la tierra para el pasto del ganado, de igual manera es importante. El recurso hídrico, el recurso agua, el recurso de los ríos. No obstante, y solo a manera de comentario, modo de comentario, jóvenes, ha habido mucho interés en Guatemala
de que se formule por parte del Congreso, más que por digamos, que el Congreso de la República pudiera emitir la ley de agua. En el Congreso de la República pende una iniciativa de ley de agua precisamente para aprovechamiento del recurso hídrico que pues lamentablemente no sale del Congreso de la República. Hoy más se va al derecho civil en relación a las aguas, pero no hay una ley específica. Pero importante es desde esta perspectiva, pues, la norma jurídica agraria para el aprovechamiento del recurso hídrico. Entonces, les decía, jóvenes, es importante para la agricultura, importante para la ganadería, pero de igual manera para la agricultura. Aquí hay una relación, como plantean algunos estudiosos jóvenes, se habla, por ejemplo, de una relación dialéctica entre la agricultura y el agua, porque si no hay bosques, no hay agua, y si no hay agua, no hay bosques. Hay una relación, esa más que dialéctica, una relación estrecha, una relación tan importante, que incluso en la conservación del recurso forestal, jóvenes. Entonces tenemos acá precisamente el aprovechamiento. Ahora vamos a entrar a uno de estos elementos desde el punto de vista específico de la agricultura. Entonces decimos y preguntamos, ¿qué es la agricultura? ¿Qué es la agricultura? Encontramos que la agricultura, les decía, es de conocimiento ya general, pero vamos a tratar acá de enfocar un poco técnicamente con esto. La agricultura es el cultivo directo del suelo. Es decir, como veíamos la actividad agrícola, desde el punto de vista general, ahí aparece el hombre, ahí aparece el ser humano, ahí aparece la actividad del ser humano, ya sea hombre o mujer, que se dedica al cultivo directo del suelo. Y en cuanto a la palabra directo, jóvenes, puede ser el dueño, por ejemplo, de una extensión de terreno, de una unidad de producción agrícola, llamémosle de hacienda, o de una finca, de una unidad de producción agrícola. Cuando se habla de directo, no necesariamente el dueño va a agarrar la piocha, va a agarrar el asadón, el machete para ir a trabajar por sí mismo el suelo, sino que puede ser acá de manera indirecta contratando trabajadores. Pero eso sí se hace en forma directa por parte de los trabajadores. No hay para dónde. Se necesita ese cultivo del suelo, jóvenes, de manera directa, bajo la dirección del ser humano, bajo la dirección, valga decir, la acción humana. Porque acá el hombre o la mujer que trabaja la tierra tiene que poner en juego su mejor pensamiento. Tiene que ver, planificar. No es nada más de ir a sembrarse y echar semillas en el suelo, sino que tiene que estudiar tiempos, incluso en términos meteorológicos, cuándo llueve, cuándo hay sequía, cuál es el tiempo propicio. Tiene que ver eso el cultivo, no en cualquier tiempo. Por otro lado, por ejemplo, la diferencia que hay entre tierra fría y la costa, especialmente la costa sur, jóvenes, en el caso del maíz, por ejemplo, en tierra fría se produce una vez al año, pero en tierra caliente se produce 2 veces al año. Entonces ese cultivo del suelo va a estar bajo la dirección del ser humano, bajo la acción humana, pensando. Por otro lado, jóvenes, en relación a los recursos que se necesitan, recurso humano, cuánta gente, recursos económicos, luego recursos en cuanto a instrumentos de trabajo. El cultivo igual, jóvenes, se siembra, hay que cuidar la siembra. En el caso del maíz, volvemos, hay que calzar el maíz, hay que limpiar, porque si no se llena de hierba, a veces hierba que perjudica el crecimiento del maíz. Hay que calzar el maíz, porque si vienen vientos para que esté fuerte y no caiga. Y
Y de igual manera, jóvenes, en relación ya a la cosecha, ¿cuál es el tiempo de la cosecha? ¿Cuál es el tiempo que comprende el cultivo? No en cualquier momento. ¿De qué manera se cosecha? Hay a veces distintas técnicas, pero al final, ¿cómo se va a cosechar? Para que la cosecha sea buena, muy madura la cosecha, porque se echa a perder. Pero tampoco así, jóvenes, que no ha llegado a su punto. Razón pues por la cual se habla que la agricultura en sí, jóvenes, es el cultivo directo del suelo. Pero repito, la idea de cultivo directo del suelo comprende precisamente la intervención, la participación del ser humano de manera consciente, que se encamina a determinado fin, jóvenes. ¿Y cuál es ese fin? La satisfacción. El primero fue la producción de bienes satisfactores de la sociedad. Papas, maíz, frijol, etcétera. Va con ese fin para la alimentación de la sociedad. No van a sembrar tomates y después arrancar los tomates y que se pierdan. No tendría sentido. Recuerden lo que les decía, las ciencias económicas jóvenes señala las relaciones de producción más importantes, la producción en sí, producir el tomate, por ejemplo. Pero no queda ahí el proceso de producción, sino que todavía, jóvenes, va a llegar finalmente al proceso de consumo. Y para que llegue finalmente al proceso de consumo, atraviesa probablemente dos fases o una, pero por ejemplo, si pudiera atravesar, jóvenes, la fase de la distribución del producto. ¿Hacia dónde va ese producto? Lo que se ha cultivado. ¿Hacia dónde va? Hacia el mercado local, municipal, por ejemplo, si fuera el caso de Guatemala, ¿no? Al mercado regional, puede ser departamental o que cubra varios departamentos de la región. O bien esa producción, ese bien satisfactor agrícola va al mercado nacional. Puede ser, en el caso nuestro, jóvenes de nuestro país, puede ser al SEGMA en la zona 12, o bien a la terminal de la zona 4, que son dos grandes mercados, donde vienen a parar todos los productos casi de todo el país, de Petén, del norte, del sur, del oriente, del poniente, de los 4 puntos cardinales. Entonces estamos viendo también, los jóvenes, la distribución de los productos. Hay otra fase, nos dice las ciencias económicas, el intercambio. Bueno, ¿cómo se va a hacer? Vamos a colocar nosotros en el mercado el maíz y que nos den frijol, por ejemplo, el trueque. O bien hoy en las relaciones capitalistas de producción, jóvenes, no interesa el trueque. Aquí lo que interesa es que se genere dinero y en efectivo. El productor viene a colocar su producto al mercado, decimos, de SEGMA, y a cambio de llevarse ya de retorno para su casa, su unidad de producción, jóvenes, quetzales, que luego reinvierte y nuevamente continúa el trabajo del cultivo directo del suelo. Entonces ahí estamos hablando del cultivo directo del suelo y lo que nos enseña la ciencia económica, decía, bueno, el suelo, la producción de bienes satisfactorios del campo para cubrir las necesidades de los seres humanos a nivel nacional, o la posibilidad de trasladar y enviar el producto a los Estados Unidos, como sucede, a Honduras. Muchos de los productores de Occidente jóvenes trasladan sus productos a Honduras, a El Salvador, a México. Entonces, y comprende precisamente al hablar de agricultura esa parte. Es decir, concluyo con esto, jóvenes, por favor. Cultivo directo del suelo nos da la idea de la participación del hombre. Ahí está la acción humana, sea de hombre o mujer, de niño, anciano, pero la acción humana. Y la acción humana de manera consciente.
¿Qué es lo que se está sembrando ahí? No se puede decir, incluso como ha sucedido lamentablemente con algunos que arrendan tierras jóvenes, y resulta que en esas tierras están sembrando, eh, por ejemplo, marihuana. Llega la policía y se da cuenta y pues, luego a buscar el dueño del terreno. ¿Qué pasó usted? Aquí, bueno, yo, fíjese que sin arrendamiento mi terreno. Veamos el contrato de arrendamiento, ¿dónde está? Y si no tiene, porque tampoco puede decir, perdone, señores, fíjese que yo pensaba cultivar aquí eh, papas, pero en lugar de papas me salió otra cosa. No es posible. Por eso decimos el cultivo directo del suelo, porque la persona está consciente de lo que está cultivando, ¿no? Y de lo que espera de ese cultivo. Obviamente, al final, también favorecerse, beneficiarse, no solamente con trabajo y creación de riqueza, decíamos. Eso tenemos en esta expresión cultivo directo del suelo. Luego, en este cultivo directo del suelo, pues se habla acá de actividades conexas de la agricultura, o sea, otras actividades que no necesariamente sea agricultura. Quisiera decirles, jóvenes, por favor, incluso cuando se habla en sí de la agricultura, se está hablando del aprovechamiento del suelo, a veces de extensiones grandes, aunque no necesariamente, pero de grandes extensiones de tierra, la tierra extensiva y de manera extensiva e intensiva el aprovechamiento de la tierra por el suelo. Razón por la cual la doctrina ha incluido dentro de la agricultura lo que se denomina actividades o explotaciones conexas, obviamente siempre actividad agrícola. Por ejemplo, la horticultura, el cultivo de hortalizas, el trabajo de hortalizas, jóvenes, a veces no se necesita de grandes extensiones de tierra. Y se pone como ejemplo acá el tomate, la lechuga, el pepino. Cuando uno viaja a Occidente y uno pasa por Pachuquía, jóvenes, el viajero pasa por Pachuquía, se da cuenta del cultivo que se tiene ahí más acá. Encontramos ahí probablemente no grandes extensiones de tierra, sino que es más, la tierra está bastante fraccionada, pero se está trabajando en hortalizas, la horticultura. Luego tenemos la fruticultura igual, el cultivo de especies productoras de frutas. Hoy día, incluso esto, en el caso del oriente del país, de las frutas, especialmente jóvenes de melón, la sandía, realmente se considera como una, entra dentro del marco esto de la agricultura, porque ahí se aprovechan grandes extensiones de tierra. Es más, también la mecanización del trabajo agrícola, en el caso del oriente de la República Comunista, es una actividad de agricultura, pero que entra dentro de la agricultura. No solamente se coloca el producto en el mercado nacional, sino también en el mercado extranjero. También entra como actividad conexa la floricultura, el cultivo de plantas ornamentales, flores. Hoy día en Guatemala, San Pedro, Zacatepeques y San Juan, Zacatepeques, del departamento, los municipios del departamento de Guatemala, se han dedicado a este tipo de cultivo. Es más, su cultivo se va al extranjero, han sido cuidadosos en cuanto a técnica, en cuanto al cultivo directo del suelo, en el tema de flores, de plantas ornamentales, precisamente por eso necesita dedicación, tiempo, porque también vamos a ver la actividad de la agricultura, lamentablemente también pues implica a veces muchos riesgos de lluvia, de mucho sol, o incluso de algunos animales que atacan precisamente el. Entonces, la agricultura, precisamente acabamos de encontrar normas de derecho agrario que va a regular precisamente el trabajo productivo o la producción
suelo. Obviamente acá por trabajadores agrícolas, por campesinos, por jornaleros, tenemos más atlántico. Pero este es la agricultura. Luego encontramos la ganadería. Ahora, ¿qué vamos a entender por ganadería? Si entendimos por agricultura el cultivo directo del suelo, por la intervención directa del hombre, ahora vamos a entender por ganadería la cría de ganado para su explotación y comercio. Es decir, entra dentro de la actividad productiva, dentro de la productividad que va a generar riqueza de la sociedad. Aquí encontramos entonces la cría de ganado para su explotación y comercio. Puede ser bovino o vacuno. En el caso de los bueyes, los toros, las vacas. Hablamos de ganado bovino, vacuno. Pues vemos acá, jóvenes, la crianza, la ganadería que surge precisamente de carne a los mercados, a nivel nacional. Gracias a esta actividad agrícola, la ganadería. Y todavía a más jóvenes encontramos que también hay carne de exportación. E incluso ya la carne de primera en cuanto a su clasificación, que se va al mercado de afuera, al mercado externo. A veces las exigencias son mayores para la exportación en el mercado de afuera, el mercado externo o extranjero, tiene normas más estrictas en relación a la crianza, no solamente la introducción de la carne, sino la crianza precisamente de estos animales, del ganado. Son más estrictos, sobre todo hay hoy día por el famoso tema del ambiente sano, pues por la salubridad misma del ser humano, este ganado debe ser alimentado hasta donde sea posible para no introducir comida, llamémosle así. Luego tenemos la crianza de caballos y yeguas. En el presidente de la República se veían muchas yeguas, no tanto para el mismo trabajo jóvenes, más que caballos, porque las carreteras eran muy de difícil acceso. Sin embargo, hoy día pues ha ido mejorando, pero aún se siguen creando este tipo de ganado, el caballar y la miel. Por otro lado, en los libros, por parte de la crianza de ovejas, en los 4 puntos cardinales de la República, también vemos la crianza de ovejas, aprovechando no solamente la carne, jóvenes, aprovechando lo que ofrece precisamente la tierra. Luego tenemos el porcino, la crianza de puercos o cerdos. Acá ya se ha convertido en una actividad agrícola de mejor remuneración e incluso de mejor colocación en el mercado, evitando al máximo posible, jóvenes, aquellos puercos o aquellos cerdos sueltos. Por lo desafortunadamente, a veces traen algunas enfermedades. Sin embargo, acá ya hay también normas que regulan la crianza de este tipo de ganado porcino, para evitar precisamente cualquier contaminación en perjuicio de la salud del ser humano. De igual manera, el aprovechamiento de cabra, de la leche de cabra, se nos ha hablado, se refiere, jóvenes, de la leche de cabra realmente de mucho, creo que mejor que la leche de vaca. Y entonces tenemos acá también hay regulación al respecto de la ganadería, del ganado caprino, nuevamente en beneficio de la salud del ser humano. Por otro lado, no es, acá tenemos, quedado muy común, no es muy generalizado, pero la cultura
forma parte de la ganadería, forma parte de esa actividad agrícola que regula el derecho agrario, que forma parte de la materia del derecho agrario, la agricultura. Brevemente, jóvenes, a modo de referencia, el Santa Lucía Ocatlán, solo el departamento de Sololá y el municipio de Santa Lucía Ocatlán, también de Sololá, existió una cooperativa que practicaba precisamente la agricultura. Uno de los dirigentes era un sacerdote alemán. Entonces crearon la cooperativa que precisamente que trabajara los conejos, la atendiera los conejos, criara conejos, porque se aprovechaban no solamente la piel del conejo, sino la carne del conejo. Y esta cooperativa tuvo tanto éxito, logró colocar su producto en el mercado de Estados Unidos, pero especialmente en el mercado de Alemania, de donde eran sacerdotes, y realmente fue muy próspera la cooperativa. Pero desafortunadamente, por el problema, el conflicto armado que vivió en nuestro país, el sacerdote tuvo que salir casi huyendo del país con la salvaguarda de su vida, y desafortunadamente la cooperativa fue perdiendo el mercado que tenía en estos países extranjeros hasta desaparecer la cooperativa. Pero ya había trabajos de años precisamente en el tema de la gente. Entonces encontramos que el derecho agrario regula precisamente esta actividad agrícola, la ganadería. Consiste, decíamos, en la cría de ganado para exportación y comercio. Y volvemos a decir esto, jóvenes, acá, igualmente acá está la intervención del ser humano. Al hablar precisamente del elemento mental de la actividad agrícola, aquí está presente la acción del hombre, la acción de la mujer, la acción humana, creando el ganado, cuidando el ganado, atendiendo el ganado, porque no es nada más la colocación, como decimos acá en Guatemala, en el potrero o en el lugar donde tiene el ganado y que vea el ganado como sale adelante. Obviamente no es así. Bueno, la cría de ganado requiere una atención, por lo cual hoy día conocimiento científico, especialmente con la asistencia y la asesoría de profesionales universitarios en este tema, en el tema de la crianza del ganado, que abarca aquí todo el ganado bovino, vacuno, equino, ovino, porcino, caprino, de cunicultura. Sí se requiere una producción pues, de excelente calidad, obviamente, jóvenes, para tener una mejor colocación tanto en el mercado nacional como en el mercado ganadero. Pasamos ahora a la silvicultura, que quizás sea un poquito más corta, jóvenes, pero es otra de las actividades agrícolas que entra dentro de la materia de nuestra disciplina y que regula precisamente que le interesa al agrario conocer, estudiar, analizar, para que se puedan emitir normas jurídicas quizás adecuadas, jóvenes, no tanto idóneas, pero realmente que incentiven el trabajo de la agricultura, al igual que la agricultura. De qué manera se puede impulsar el desarrollo de la actividad agrícola en un país. Así tenemos de la silvicultura, del latín viene silva, al igual que veíamos la palabra agrario, agri, ager, también viene de igual manera aquí, jóvenes, la silvicultura viene del latín silva, y quiere decir selva o bosque. Y luego cultura, obviamente la participación nuevamente del ser humano, por eso vamos a hablar de un bosque silvestre. No vamos a hablar de un bosque que ahí está, espontáneamente aparecida y aparecieron árboles y así como nacen los árboles también mueren de pie.
como dice en su novela Alejandro Casona. Entonces, acá no, jóvenes, acá se habla de cultura y cultivo, precisamente de cultivo de los árboles, cuidado de los árboles. Y ahí tenemos el bosque, entonces hablamos de selva, la idea de selva y de bosque, cultura, cultivo, así tenemos. Entonces, y la silvicultura, jóvenes, es un conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la explotación de los bosques y los montes. Nuevamente, al igual que la idea que teníamos de agricultura, hablamos de el cuidado y la explotación de los bosques y los montes. Es decir, el ser humano, la acción humana, el hombre, la mujer, tiene presencia en este cultivo de manera consciente. Está consciente, tiene la claridad con esto. ¿Qué es lo que está cultivando? Cedro, caoba, rosul, pino, etcétera. Pero tiene ese conocimiento, tiene ese saber, si queremos puede ser un saber así que fue consiguiendo a través de la experiencia, o bien a través de libros, o bien a través de capacitaciones para el cultivo precisamente del bosque, el tratamiento de los árboles, y luego el cuidado. Es lo que veremos oportunamente cuando hablemos de la ley forestal, jóvenes, que se autoriza, por ejemplo, el aprovechamiento del bosque, no todo el bosque que está en un terreno, porque se acaba el bosque, sino que se hace de manera racional. Se aprovecha una parte, luego se deja otra, una vez se aprovecha la primera parte de ese terreno, se corta el bosque, se aprovecha el bosque, y luego la segunda parte, pero se ha reforestado ya la primera parte aprovechada. Por eso se habla del cultivo y cuidado, y no es aquello de acabar con todo. Quisiera agregar acá, por ejemplo, un poco de la experiencia antes incluso del surgimiento de la actividad silvícola en nuestro país. Realmente en Guatemala no se tenía la idea, así como se indica acá, la cultura silvícola, porque acá había bosque y se talaban los árboles de manera irracional. Se talaban los árboles, jóvenes, de manera dilapidatoria, sirviera o no sirviera. Es más, se ha indicado, vamos a ver, cuando hablemos de digamos, la ley forestal, Guatemala tiene una tradición, tiene su suelo es de vocación forestal. El suelo de Guatemala, jóvenes, es de vocación forestal, no tanto agrícola, pero sin embargo se ha empezado la agricultura. Entonces, viene como un aprendizaje del país de Chile. Chile empezó a incursionar en la actividad agrícola de la silvicultura después de que Europa, jóvenes, con sus bosques y en la construcción de barcos, casi acabó su bosque, especialmente el caso de Noruega. Terminaron con su bosque. Entonces Chile toma esa experiencia y empieza a cultivar, ahí sí que a cultivar el bosque, jóvenes, a crear, a impulsar esa cultura alrededor de la silvicultura para la generación de riqueza en el campo, para la generación de trabajo, fuentes de trabajo en el campo. Hoy día Chile es uno de los países que importa mayor cantidad de madera a varias partes del mundo, pero también tiene leyes forestales muy estrictas, normas forestales muy estrictas, jóvenes, para el cuidado y el cultivo precisamente del bosque y su aprovechamiento. Entonces, con esta idea, pues se viene a Guatemala, acá en Guatemala se empieza a decir, bueno, aprovechemos nosotros también el bosque. Tratemos de forjar una actividad silvícola en el país
para que sea una alternativa de solución a la problemática agraria, ya que la mayoría de campesinos se dedica a la agricultura y se nos ha metido aquí en la cabeza que Guatemala es eminentemente agrícola y solo, pero agrícola en el sentido de agricultura nada más, ni siquiera de ganadería. Entonces de viene y se trae la idea de la silvicultura, pero bajo la acción humana, bajo el cuidado del ser humano, bajo el cultivo del ser humano, así como se indica acá, jóvenes, que se realicen acciones o actividades de cultivo, de cuidado y explotación de los bosques y de los montes, que es la razón por la cual surge precisamente la ley forestal, y luego a través del Estado se crea en aquel entonces el Pitebos, que ya desapareció, una entidad del Estado que pudiera atender este tema del recurso forestal, ya que también en Guatemala se está impulsando una acción de dilapidación en el tema forestal. Entonces, acá entra el derecho al agua. Y por eso decimos, jóvenes, el aprovechamiento del recurso hídrico como parte de la actividad agrícola, porque vamos a ver, para el cultivo se necesita de agua. Cuando apenas empiezan a crecer las plantas, se necesita del cuidado de las personas. De igual manera, jóvenes, y tu relación precisamente con el aprovechamiento de los recursos. Entonces tenemos acá, y aquí dejaría, jóvenes, por favor, vamos a esperar a la próxima clase, que ya de manera presencial, vamos a hablar precisamente acá ya de la silvicultura, de la conservación de suelos. Por favor, pues me recuerda que nos quedamos en la parte introductoria de la silvicultura. Bien, jóvenes, entonces dejamos esto acá y espero saludarlos personalmente el día lunes, ya que nos toca de manera presencial nuestra clase. Pues tener el honor de saludarlos y conocer a los jóvenes. Ahí vamos a estar. Les recomiendo el libro, por favor, del profesor Gustavo Lapola, Derecho Agrario y Derecho Ambiental. Es de mucha utilidad, el costo incluso es menor. Y pueden conseguir el otro también, ese es útil. Muchas gracias, me voy a retirar, jóvenes. Si hay no la pueden formular antes de que me Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Muchas Feliz fin de gracias. semana. Les deseo feliz descanso, feliz fin de semana. Nos estamos viendo el lunes, jóvenes. Con su permiso. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, gusto saludar a los jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Igual, jóvenes, buenas noches. Con permiso, jóvenes, buenas noches.